En el año 2009 tomé la decisión, en medio de un tema de iglesia, de bautizarme. Tenía 9 años y estaba allí porque mis abuelos me habían llevado. Me emocioné mucho porque me dijeron, bueno, el sábado te bautizas, haz los preparativos, y yo lo primero que hice fue llegar a contarle a mi mamá para que me acompañara. Es necesario que yo les cuente que yo estoy en medio de una familia dividida básicamente por religiones. Unos son muy católicos, otros son muy cristianos. Y llegó el día del bautismo, estaba esperando la llegada de mamá, pero mientras las otras personas que se bautizaban salían a celebrar y muy alegres con toda su familia, yo solo pude celebrar con mis abuelos. Y creo al día de hoy que eso fue una forma de prepararme para ver en realidad lo que es el estilo de vida de una joven cristiana en una familia no cristiana. Tengo familiares no adventistas, por ejemplo, en cuanto a mi familia, nosotros hace mucho tiempo tomamos la decisión de que cuando habláramos de Dios y simplemente íbamos a hablar del amor de Dios y no de religión para evitar caer en conflictos. Entonces cada quien respeta, porque mi familia es cristiana toda, pero de diferentes denominaciones. Entonces cada quien respeta las doctrinas de cada uno. Y en cuanto a mis amistades, yo siempre he sido muy clara con las cosas en las que creo, respeto lo que esas personas creen y también siento que se ha basado mucho en eso, en el respeto. Con los amigos, más que todo con la parte laboral, sí pues he chocado con el tema de mi creencia, de mi principio del sábado, porque no entienden por qué no puedo hacer una labor el sábado. Y pues eso, siento que a veces eso se ve como si uno no fuera un empleado que se coloque la camiseta de la empresa, sino que lo ven como de pronto alguien que está sacando excusas para no hacer labores en sábado. Sí, tengo familia y tengo muchos amigos no adventistas. Creo que Dios me ha rodeado de personas absolutamente maravillosas, aunque no compartamos la misma visión espiritual del mundo. Tengo grandes amigos y amigas con quienes he podido crecer espiritualmente, donde me han podido respetar mis creencias espirituales, aunque no las compartamos y no nos congreguemos como en la misma iglesia. Yo no era adventista, yo nací en una familia de católicos así súper, sí, súper estrictos, pero hace 4 años pues conocí de la iglesia, estaba pasando como pues por una situación muy difícil de mi vida, que pues para mí es como que toqué como fondo en lo personal. Para mi familia fue, aunque mi mamá se alegró porque yo estaba, años antes estaba pues alejada de Dios y etcétera, sí fue como chocante. Ella era como que no vaya a hablar mal de la religión católica, no vaya como a hablar mal de de lo que usted viene, sus creencias. Pero siento que todo es con ejemplo, entonces pues hoy soy una mujer totalmente diferente a la Carolina que era antes, totalmente diferente. Yo soy la única adventista en mi casa, de mi familia. Una parte me enorgullece, por otra parte a esta altura de la vida me avergüenza porque ya son casi 30 años donde debiéramos haber avanzado en un proceso diferente. Y al principio costó porque mi familia, aunque mi mamá, mis papás fueron los que me enseñaron a amar a Dios, mi decisión de amarlo luego a través de conocer la doctrina adventista pues hizo que hubiese cambios en mí, en mi comportamiento. Y creo que al principio causó mucha fricción y que me faltó muchísima sabiduría para yo enseñarles a Jesús a ellos. Digamos que a veces obviamente a uno le reprochan eso, ¿no? Pero yo siempre he sido muy clara con mis creencias y pues en lo que yo creo es lo que a mí me importa y es lo que yo sé que está bien. Entonces mi relación con Dios pues no ha sufrido por eso de ninguna forma. Según expertos, las mujeres usamos aproximadamente 20.000 palabras por día. Una de las causas es que las mujeres tenemos un mayor número de conexiones cerebrales entre los dos hemisferios. Esto facilita que podamos hablar y realizar otras tareas al mismo tiempo. Presentamos una dosis de un 30% más alta que los hombres de la proteína FOXP2, también conocida como proteína del lenguaje. Y con base en esto y otros datos de la ciencia y la biología, hemos decidido apropiarnos de esta característica como mujeres.
¿Por qué verlo como algo malo si eso nos permite ser productivas, buenas líderes, comunicativas, dinámicas, diligentes y muchas cosas más? Aquí nos sentimos orgullosas de esas 20.000 palabras por día y por eso le damos la bienvenida A este su espacio, bueno, nuestro espacio, 20.000 palabras por día. Bienvenidos a 20.000 palabras por día, nuestro tercer episodio sobre una joven cristiana en una familia no cristiana. Les habla Laura Costa y me acompaña como siempre Ana María Taborda, qué gusto poder compartir todos juntos. Nosotros, por supuesto, emocionadas por el tema de hoy, ¿no, Laurita? Creo que es un Sí. tema interesante. que hemos vivido las dos, ¿cierto? Hemos vivido, así que creo que hay muchas cosas que contar y yo siento que quien le dio clic a este tercer capítulo dirá, a ver, ¿será que yo me siento identificada? Yo también sé, entonces esperamos que sea un episodio de mucho entretenimiento cristiano y por supuesto de identificarnos como mujeres y decir, oye, esto es importante y a lo mejor hemos despreciado un poquito los traumas, lo digo así porque no soy conocedora de la psicología, pero diría yo un poco los traumas o las cosas que ha dejado Sí. todo lo que hemos vivido hasta el día de hoy. He tenido como el privilegio, obviamente cuando tienes el privilegio de tener a tus papás presentes, ¿cierto? Que yo fui siempre como muy calmada, Anita. Siempre fui muy calmada de niña, de adolescente. Sí, hice muchas travesuras, demasiadas. Mi abuela estará viendo de pronto y dirá, uy, Dios mío, sí, esa Me muchacha fue consta, me terrible. Pero pues aprendí a quemar etapas y siento que eso está haciendo que tenga una adultez muy tranquila y Ujú. responsable, ¿sí? Ok. Responsable, sí, de pronto sonó irresponsable, no. Una adultez responsable y claro, también me he chocado con la realidad de que financieramente cosas que uno dice como, bueno, no las puedo tener, las que desearía tener a mis 26 años, pero tampoco puedo ser injusta en decir que gracias a que tuve una adolescencia muy responsable, gracias al ejemplo que mis papás me han dado, tengo una adultez muy tranquila Ujú. y muy real, muy realista, donde yo digo como, qué chévere que todos fuéramos conscientes de eso, de que sí, nos vamos a chocar cuando lleguemos a la adultez, pero la bendición de crecer en un hogar cristiano. Wow. Y es que todo lo que somos al día de hoy, Ana María, Laura Camila, lo somos porque Jesús en algún punto como que dijo, voy a cambiar el rumbo. O sea, es necesario tener un cambio en la vida de ella. Yo creo que, por ejemplo, claramente en el área laboral no estaríamos las dos acá, estaríamos Estaríamos en otro quién sabe lado. dónde. Entonces es saber cómo Jesús también planea cambiar muchísimo nuestra vida para bien, por supuesto, y cómo nosotras vamos a aprovechar esto. Ahí aprovecho, tú ya estabas dando un preámbulo de que nuestros casos son muy similares a la historia. Sí. ¿A qué edad te bautizaste, Laurita? Bueno, mira, mi caso es el siguiente, yo nazco. Sí. Y eso es necesario, claro, para contar la historia. Yo nazco y mis papás no eran cristianos, ¿sí? Sí, Mis papás eran católicos. ok. Toda la familia por parte de mi mamá, siempre fui como más cercana a la familia de mi mamá, pues porque siempre estaba con mi mamá, entonces mi mamá siempre iba a visitar a mi abuela, entonces tenía mucha cercanía con mis primos y sobre todo con mi abuela, que toda la familia de mi mamá es católica. Ok. Entonces, en ese lapso de cuando nazco hasta mis 10 años, siempre estoy en el ambiente de la iglesia católica, pero siempre mi abuelita paterna, que sí era parte de la iglesia cristiana, la iglesia adventista, ella siempre se iba a quedar por unos días a la casa de nosotros. Ella nunca se sentó como a hablarme de que la iglesia adventista, nada, pero ella tenía una actitud muy bonita y que me causaba mucha curiosidad. Ella siempre llegaba y tenía su silla preferida donde siempre se sentaba a leer, Ujú, pero ella tenía algo, Ana, le ujú. encantaba el café. Ok. Entonces siempre se sentaba con su tintico a leer siendo adventista. Ujú. Ella tenía muy claro que obviamente no estaba bien el tomar cafeína que dañaba su cuerpo, pero yo estaba viendo más allá su actitud. Y también te cuento la experiencia que recuerdo cuando yo no era cristiana, estaba muy pequeña, tendría como unos 6 años, a mi papá le dio como un preinfarto. Estaba muy mal, Ana María, teníamos que llevarlo de urgencias. Mi abuela se estaba quedando, mi abuela paterna. Ella lo que hizo, Ana María, fue arrodillarse a orar. Todos pasamos por la habitación de ella y dijimos, pero
porque se pone a orar sabiendo que el hijo le está dando un preinfarto, antes debería ayudarnos a llevarlo de urgencias, porque Ujú. estábamos en eso. Y después de que llegó a la iglesia, ya entendí. Y me di cuenta que mi abuela estaba haciendo mucho más que nosotros allí, que estábamos corriendo desesperados, pero ella encontró la tranquilidad, la paz y la seguridad orando, Ok. orando para que Dios lo protegiera. Es así como llego y conozco de Dios. Ella fue como el Sí. testimonio que te dijo, mira, ven. Y sabes que hasta la muerte, o sea, todo lo que hacía mi abuela era un testimonio. Y sabes que hasta la muerte de mi abuela fue un testimonio, Sí. porque fue la muerte de mi abuela que nos acercó a la iglesia. Ok. O sea, ella iba a la casa y todo, y uno decía, qué bonito. De hecho, recuerdo muy bien que ella estuvo presente cuando se estaba posicionando un papa, Ujú. y la actitud de ella ni siquiera fue odiosa de decir como quiten eso, ¿no? Ella participó con nosotros, Ujú. viendo cómo se estaba posicionando el papa, y uno decía, qué interesante ahorita que analizo todo eso, me parece una manera muy bonita, pero bueno, mi abuela muere y recuerdo que cuando estaba falleciendo, ella levantó sus brazos y citó un salmo. Entonces ella decía, veo miles de ángeles venir. Ella estaba relatando cómo iba a ser la segunda venida de Mm, Jesús, como lo menciona en el salmo. Eso nos impactó bastante. claro. Entonces ella muere y es cuando ya una tía nos invita a la iglesia y llegamos a la iglesia. Mm, Como yo ya venía con todo eso en mi cabeza, yo de una tomé la decisión, me quiero bautizar a mis 10 años. ok. Yo me bauticé primero que mis papás. Mi papá era ex adventista, ex cristiano, Sí. pero pues obviamente para él también fue muy rápido tomar la decisión, para mi mamá también. Entonces yo digo como hasta la muerte de cada uno de nosotros tiene que ser un testimonio para que muchos lleguen a los pies de Jesús, y es de esta manera como mis papás y yo llegamos a la iglesia y aceptamos el mensaje. Qué bonito. Mira que es muy especial ver que fuiste como de tu núcleo pequeño, mamá, papá, La que tomó la la que decisión, tomó la sí. decisión y a una edad de niña, ¿sabes? Súper niña. ¿Y sabes qué era lo más chistoso? Que cumplí mis 10 años y antes de bautizarme, un mes antes ya estaba predicando. Wow. Ya me subí al púlpito, no sé, yo creo que eso viene de familia que hable tanto, pero me subí al púlpito, Anita, y de una comencé a predicar. Y pues obviamente como era una niña, no iban a colocar tanto problema. Sí. Me gané un concurso de predicadores, entonces Mm, yo dije, ya tiene que, y me bauticé en tu iglesia en Kennedy. vamos. Sí, allí el pastor Abella Sí. fue el que realizó allí el bautizo, y ya después mis papás tomaron la decisión y ahí comienzan los desafíos. De estar en un Sí, hogar no cristiano mientras tú estás ahí pedaleando fuerte. Sabes que mi historia es bastante particular y muy similar a la tuya. Yo me bauticé a los 9 y fue porque mi papá también era ex adventista en ese punto. sí, Mira, eso lo compartimos. Papá dejó de ser adventista cuando se casó con mamá, que es católica. sí, Entonces, bueno, tú sabes que los matrimonios de yugo desigual en la iglesia no se dan. sí. Entonces, lo que decidió él, bueno, me caso por lo católico. Dejó de ser cristiano, se salió de la iglesia y así empezamos como ese paso a paso con la familia. Ellos se divorciaron cuando yo tenía como 2 añitos. Y entonces, ¿qué pasó? Yo me quedé con mis abuelos, que son supremamente cristianos, seguidores de Dios al 1000%, lo aman. Y entonces así es como yo empiezo a escuchar. Y también decidí bautizarme y fui como de esa generación, aunque todas mis tías ya eran bautizadas, papá no. Y papá tomó la decisión después de que yo me bauticé. Entonces también es como ver cómo la familia te hace un llamado de forma especial y no era Sí, que te dijeran, mira, estás obligada a bautizarte y es que si no no, crees de esta forma y te bautizas en esta iglesia te vas a perder. Y no, jamás fue así. Fue mucho desde el testimonio y no qué desde que, bonito, mira, te sí. tienes que bautizar. A mí me bautizó en Kennedy el pastor Luis Carlos Osa, me acuerdo. Él Ay, me que bautizó. un saludo para el Un pastor. saludo para los Sí, pastores Abella y Osa que aquí tienen el sí. fruto de su ministerio y su Ay, bautismo. sí. Pero Oye, son, pero qué bonito. O sea, entender aquí que, y yo creo que si nos ponemos como a analizar cómo llegó cada persona, mm, y el testimonio es algo que marca bastante. Pero te digo que mis desafíos comenzaron a presentarse desde los 11 años. Yo ahí imagino que empiezan para los ti peros, ¿no? también. Eh, Antes de que yo llegara a la iglesia, mi abuela hizo que yo hiciera la primera comunión. Ujú. Pues claro, yo en el mundo católico, yo dije, está bien,
porque dentro de mi realidad estaba bien. Pero como yo estaba creciendo también con la influencia de mi otra abuelita que era adventista, yo llegaba a hacer la catequesis, ¿no? Y siempre como que chocaba con algunos temas de que Claro. del sábado, que Dios, que Jesús. Entonces yo decía como Dios, qué raro todo esto. Pero después de eso, cuando ya me bautizo, recibí muchos comentarios aún siendo muy pequeña, donde personas me decían como familia que bueno, pasó el tiempo y eso ya fue cambiando, pero recuerdo muy bien que los comentarios eran como cuando yo quería llevar a mi primita, porque eso es eso, ¿no? Cuando tú estás muy pequeño y Sí. quieres involucrar a tu familia. Entonces yo le decía a mi mamá que lleváramos a mi prima y entonces vivía con mi abuela, mi prima, mi abuela católica, entonces ella decía como, ay, ya se va a poner la falda. Mm, Y yo como que trataba de no, pues de no prestar atención porque sí. igual a mi corta edad entendía lo que estaba sucediendo y que de alguna manera yo tenía que ser empática con mi abuela porque para ella claramente era muy duro, que ella Ujú. quería que todos sus nietos estuvieran en la iglesia católica, que hicieran la primera comunión, la catequesis, demás y ver que ya yo me estaba yendo de ahí y que me estaba arrastrando también a mis primos y que realmente estaba viendo que los principios que ella estaba estableciendo en su familia se estaban allí como desligando. Y obviamente se comienza a sentir como el choque y a pesar de que pues a mí me dolía, yo trataba como de, y además mis papás también ayudaban bastante. De hecho, recuerdo que sí se generaba como la tensión, ¿no? Y una vez sí fui un poco grosera con mi abuela, pero llegué a la casa y mi mamá me miró y me dijo, usted ya sabe qué va a pasar, ¿cierto? Y yo sí, ya sé qué va a pasar. Pues sí, los tres correazos ahí fueron, Ana María. Por responderle a la Claro, abuela. por responderle a mi abuela. Y entonces mi mamá me dijo, me hace el favor, se calma, se sienta, coge el teléfono y le va a pedir disculpas a su abuela. Ujú. Yo, Dios mío, qué vergüenza. Yo me sequé mis lágrimas, me senté, ya tendría como unos 11 12 años, no recuerdo muy bien, y tuve que pedirle disculpas a mi abuela. Y yo, abuela, perdóneme por haber sido grosera. Colgué y siento que esa fue mi primera lección después de haber aceptado a Jesús en mi vida, aún siendo tan pequeña, y donde yo dije, hombre, ya tengo que entender que mi vida desde aquí tiene que cambiar, Y aún mi estando relación con mi defendiendo tu familia. relación con Dios, ¿no? Porque uno diría, no, Claro. es que, ¿por qué tienen que criticarme de mi relación con Dios? Y, no, y mira, No, también. y es lograr entender, y es que sí, estoy siendo cristiana, ella tiene que ser empática conmigo y respetar, pero yo también tenía que respetar y entender que para ella también estaba siendo muy duro, para mi Claro. abuela estaba siendo muy duro decir como así que nace en la iglesia católica y ahora y todo el esfuerzo que yo hice para que Sí. usted hiciera la catequesis y como yo me imagino todo el dolor que ella también de alguna manera estaba sintiendo y yo también como que proyectando mi dolor de que no, yo, sí, entonces fue algo muy duro, pero mis papás también, después de esos tres correazos, Ana María, Te sanaron. entendí, pero mis papás también fueron mucho de diálogo. Así que agradecí a ellos y logré entender lo que estaba sucediendo. Y aún siendo tan pequeña, Ana, eh, se logró en su momento que mis primos, mis tres primitos, también aceptaran a Jesús en la iglesia. Hoy en día no están en la iglesia, pero yo digo como, hoy analizo y digo, ¿qué pasó con esa niña tan apasionada porque su familia estuviera en la iglesia? Eso es muy interesante porque tú estabas hablando y yo digo entonces, una de esas cosas, no necesariamente tienen un orden, pero una de esas cosas que alguien que es cristiano en un núcleo familiar que no es cristiano tiene que afrontar son los comentarios. Les comenta, y la comida. Los comentarios y La bueno, ahorita comida. vamos a ver ese punto porque esto es Sí, interesantísimo, sí, sí, pero el sí. tema de los comentarios se ve muchísimo porque yo siento que también estamos en una cultura, o yo no sé si ya en un mundo, en el que la indirecta forma parte de la comunicación. Es decir, Sí. empiezan a soltarse a ti sus dardos sin necesariamente estarte viendo o sin Ujú. necesariamente decir es que eso es para Laura, Sí, pero tú ya sientes que va para ti. A mí me pasó y es muy curioso ver cómo, no sé si es que juntos vamos madurando en la idea de que, ok, ya es cristiana y hasta ahí llegamos, pero a mí me pasó mucho porque
yo tengo una familia muy grande que es católica, son más que Por los que parte de son mamá por parte de también. mamá. Mi mamá es la Sí. número 12 de una línea de Wow. hermanos, imagínate cuántas tías y tíos tengo, y son extremadamente católicos. Entonces, yo recuerdo más por mamá, tal vez porque de niña te interesa mucho más la opinión de mamá que de otras Sí. personas, pero sé que los tíos también tenían ahí como cierta cosita. Pero mamá sufría muchísimo al punto de que venían grupos que a Colombia son muy importantes musicales y yo invitaba a mi mamá no llegaba. Sí. Yo quería irme el sábado para una actividad de clubes y mi mamá era como, pues vaya, usted No. verá, ¿sabes? Y Sí. esas son las cositas que te va llenando el corazón como de, au. Y yo no entendía, yo decía, pero ¿cuál es? O sea, fuese que yo me estoy, perdón la expresión, pero lo llevamos a un ámbito muy dramático. Si yo te estuviera diciendo, mami, mami, me voy a la calle a drogarme, déjame en 3 horas vuelvo, yo entiendo su preocupación, pero yo decía, estoy haciendo algo bueno. En un ambiente sano. Y eso a mí me pesaba mucho hasta que entendí en un comentario, mi familia es tan católica, Laura, que tengo yo un primo que es sacerdote. Y mi primo Sí. sacerdote, todas las tías se confiesan con el primo. Ay, Mi no mamá se puede confiesa con ser. el ¿Cómo? primo. Claro, ellos bueno, por su ética no pueden comentar nada ni tomarlo personal en su relación familiar. Sí. Pero entonces se confiesan y el primo alguna vez, ella se confesó y dijo, mi pecado, como que más he confesado, es que yo fallé, porque mi hija mayor no es católica. Es que así lo sienten, Claro, y ya ¿sí? me di cuenta por qué, y es que cuando ellos se comprometen en un paso, creo que es la confirmación que ellos hacen en la Iglesia Católica, desconozco mucho la estructura de la Iglesia Católica, pero hay Sí. un punto en el que ellos prometen que a sus hijos los van a inculcar el Evangelio, ¿sí? Como que los van a criar. Sí. Claro, mamá sintió que falló en ese aspecto y mi primo simplemente le dijo, pero es que no es una niña mala, es una niña que cree en el mismo Dios, que está en otra iglesia, Sí. no pasa nada, pero tía, pues Lo importante es que has sí. colocado el amor de Dios en su corazón. Y ahí yo dije, claro, a mí me pesaría como cristiana adventista Es que mi eso, hijo, si yo sí. lo Fuera prometí a católico. Dios, exacto, sí. Y es el mismo Dios, pero siempre te genera una cosita que hay que Claro. acostumbrarse. Y Sí, ahí es yo cuando siento que entra, a veces uno tiene que ser empático con eso, eso ¿no? es la Entender la empatía. posición de ese familiar, de ese compañero de vida, Ujú. y más cuando estamos hablando de la mamá, de la abuela. Y sabes que lo más chistoso hoy en día, Ana María, siempre que voy a un pueblo, para mí es importante ir a conocer la iglesia católica del pueblo. Ok. Me gusta mucho la atracción de la arquitectura y demás, Ujú. y hay muchas cosas que de mi experiencia que tuve en la iglesia católica, Ana María, que me gustó bastante, es el respeto y la reverencia, que Eso sin es duda cierto. nosotros como cristianos tenemos que aceptar que es algo por lo que tenemos que trabajar en los templos. Ujú. Pero eso pasa porque somos mujeres, en este caso niñas, que son cristianas, pero que están muy relacionadas con los ambientes no cristianos. Yo he tenido que acompañar a mamá a Sí. misa, ¿sabes? Yo he tenido que acompañar a mi tío también a Eso misa es. y es como ese, pero ¿sabes qué es ese respeto? Y mira, yo he aprendido, respetar te lleva a tener momentos que tú nunca lo imaginas. Eso Yo sí. tengo un tío que lo amo con todo mi corazón y es la persona más católica que he visto en mi vida. Mira, él es el que ningún domingo se pierde una misa. No, Sí. o sea, yo digo, yo no he visto un católico tan juicioso como mi tío. Mi tío va todos los domingos a las 8 de la mañana a misa. A él le gusta la misa temprano para que le quede su domingo libre de ir a visitar a mi abuela y demás. Pero resulta que en pandemia tuvimos la oportunidad de reunirnos con él Ujú. y estudiar la Biblia. Ok. Yo decía, ¿qué tal si yo no hubiera acompañado a mi tío a misa? Pero tú hablaste de algo que me encanta porque yo también lo he sufrido. No solo con las palabras tú entiendes el tema de que yo soy cristiana y mi familia no. Con las Sí, groserías pasa, por ejemplo. Usted es sí, como rara porque usted no dice malas palabras, usted nada, todo es sí. así. Eso también pasa. Pero la comida, Laura, en los diciembres colombianos, para mí era una tortura. Y te cuento lo más chistoso. Mi familia, yo los 24, por ser de papás divorciados, una fecha la paso con papá, una fecha la paso con Sí, mamá. Pues los 24 son con papá, adventistas, todos muy alegres, comemos muy sano, hacemos la celebración muy sí. linda, pero el diciembre del 31 con mi mamá es muy distinto. Y en ese contexto la comida casi siempre es cerdo. Siempre Y tienen el cerdo.
de alguna forma se prepara, casi siempre en esa de temporada son como en plato frío, con salsas y demás. Sí. Y entonces empezó a generarse el comentario. ¿Cuántas porciones son? Listo, Marcela, que es mi mamá. ¿Cuántas son? 3, listo, 3. Ay, pero Ani no come tarta. Entonces ya empezaban. Entonces, ¿qué se le hace? Y mi mamá asumió la postura de no, yo le llevo a mi hija la comida. O sea, ella Sí. se sirve de lo demás que vayamos a hacer, que la ensalada, que el arroz, Sí. pero yo asumo la proteína y es mi mamá quien carga con eso, pero entonces siempre era como, y siempre me preguntaban, ¿pero segura que no quieres? ¿Eso qué tiene que ver? Eso no Sí. es un poquito, cuando tienes hambre, ¿no? Y yo, no, Fíjate ¿cómo, que sí, ibas a no, terminar. cómo ha pasado En contigo, familia. Laurita? A mí me encanta este tema porque imagínate que resulta que después de que nos bautizamos y toda la cuestión llegamos a la iglesia, había una celebración en la familia, que era una primera comunión. Y era de mi tía más cercana, hermosa que quiero. Ella estaba su hija haciendo la primera comunión y entonces nosotros vamos a acompañarla porque es algo especial para ella. Ujú. Todos fueron a la iglesia, pero nosotros llegamos a la reunión de últimas para poder compartir con ella. Y ¿cómo es que se llama? Se me Vamos, fue la piénsalo, palabra. piénsalo. Eso que mandan a hacer. Lechona. Lechona. Sí, Sí, ¿ves? sí, todo nada que ver con el Imagínate contexto. que era lechona. Mm. Nosotros llegamos y como que entraron con la lechona por la mitad del salón. ¿Se llamará lechona en otros países? Eso yo te iba a decir. Bueno, es El básicamente un cerdo, cerdo el marranito, cocinado, ya, ya muerto. Lo cocinan y lo rellenan de de arroz y arroz. carne de cerdo, sí. Sí, Es algo bastante particular. No sí, sé si se llama así en otros países, pero entonces tu familia dijo, celebración lechona. grande, la lechona. Ajá. Pues llega la lechona por la mitad del salón y entonces comenzaron a servir y nosotros, Mm, ¿qué hacemos? Y yo, pues yo tengo hambre. No, mentiras. Sí, ayuno y oración. Tocó hacer ayuno Ujú. cuando sale el esposo de mi prima con 2 platos y era pechuga de Ok. pollo y yo, qué bonito. Esa fue la primera reunión, Ana. Y Ujú. nosotros, ay, qué bonito, muchas gracias. Las siguientes reuniones, Ana, ellos tomaron la decisión de ya no hacer cerdo. Ok. En la última reunión, por el cumpleañero, sí hicieron cerdo porque le gusta, pero a nosotros siempre nos hacen esa parte, muchacho relleno, sin cerdo y Sí. demás. Y yo digo, qué bonito, porque comenzaron a respetar y ya, digamos, el tema que yo comentaba al inicio con mi abuela, todo eso ya cambió. Mm. Y ella antes es la que dice, recuerde que Nancy y Laura no comen cerdo. Siempre lo recuerdan. Y en muchas reuniones ya toman la decisión de, no, pues no hagamos cerdo porque para no encartarnos, pues no hagamos cerdo y ya. Y ellos en su vida personal ya sí comerán cerdo. Y yo, qué bonito. En la última reunión sí se hizo cerdo, pero para nosotros no. Así que es muy especial cuando ellos comienzan a entender y uno dice, esto es muy bonito. Y digamos, ¿qué es lo que pasa, Ana María, también? Y son los 24-31. Resulta que siempre está pues obviamente la fiesta, el baile, el licor y nosotros pues listo, vamos, nos reímos un rato de cómo están bailando, qué es lo que están haciendo y muchos dirán, pero ¿a qué van si no van a bailar y no van a tomar? Mira que mi tío, después de la pandemia que tuvimos, mi tío que es súper católico y tuvimos la Ujú. oportunidad de estudiar Compartir. con él, él Sí. siempre dice, ya son las 12 de la noche, el 24, paremos un momento que Laura por favor ore. Wow. Que el que sea el que ore ahí y resulta que un primo se casó con una chica que es de la iglesia, de nosotros. O ella, o Ángela ora, o Laura ora, y siempre se genera ese ambiente, fue porque mi tío es como el líder, la columna allí de la familia. Entonces él dice, listo, un momento, vamos a orar. Listo, ya terminamos de orar, listo, sigan ahí sus cosas de bailar y tomar licor. Pero yo digo, venir acá y orar por ellos valió la pena. ¿Qué Claro. pasa si yo me pongo en la postura, Ana María, de que digo, no, yo quiero ir allá a verlos bailar, ver tomar? No, 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 eso no es mi ambiente. Yo perdería la oportunidad de en esa oración que dura 2 minutos y de que ese momento no lo ganamos por haber tenido también empatía con las creencias de mi Ujú. tío. Y porque tú también te conoces. Entonces sabes que estar en ese ambiente con tu familia no genera una tentación. Pero yo creo que también hay mucha sabiduría en las personas que dicen, yo no voy porque
a mí todavía me gusta el baile Bueno, y sí, voy a tienes caer. Entonces yo razón. creo que depende Está mucho. también esa parte. Claro, No, y yo te digo, muchas veces en muchas cosas de reuniones uno ha caído. sí. No precisamente puede ser con el alcohol, lo que sea, pero me refiero también con el testimonio del genio, del Ujú. temperamento. Pero también ha pasado el tiempo, iniciar en la iglesia fue muy difícil cuando estás en un contexto de una familia que es súper católica, Ujú. ¿sí? Pero ha pasado el tiempo y después de que tanto hirieron y mi mamá y mis papás me enseñaron como no tomárselo personal, hay que entender antes, me dice usted antes siendo cristiana, conocedora de la verdad, nos vamos a colocar en la posición de ellos y vamos a ser un poco más respetuosos, listo. Pero después de que pasa el tiempo y cuando ellos ya te ven que tú estás firme, ya te conocen, ya comenzaron a acercarse tías a decir, Laura, por favor, ¿puede orar por mí? Ujú. ¿O Yo qué dice tu nunca iglesia pensé. sobre esto? O yo Sí, escuché esto, ¿cómo es eso? Muéstrame en la Biblia. A mí me ha pasado sí, mucho y lo que tú estás hablando creo que es un poquito de esperanza, tal vez para una mujer que esté escuchando esto y diga, no sé yo qué hacer con estoy mi esposo. en la etapa difícil, sí. Yo no le puedo decir a usted, querida mujer, que todos los casos son iguales y que como a Sí, Laura le pasó y como a mí me ha pasado, a las jóvenes de ahorita. ajá, hay etapas. O sea, como que en nuestro caso ha mejorado. A mí también, mi familia Fue un ya lo camino, acepta han pasado completamente. 16 años Wow, y ya te aceptan. sí. Es muy especial saber que avanzó la relación, que ya no me señalan, ya no me juzgan, ya no dicen es que es la niña, la hija rebelde porque no se quiso, ¿sabes? Es eso muy bonito, pero hay familias en las que la cosa se complica y se mantiene difícil y Sí. probablemente sea una prueba que agote mucho tener que ¿Sabes estar. qué? Digo, pues es como repetir otra vez, bueno, redundancia, Ujú. pero es mencionarlo, lo que estábamos diciendo ahorita y algo que es muy bueno y es de pronto no cerrarse con la familia completamente, sino es eso, ser empáticos, que está sintiendo mi mamá con el hecho de que yo ya no estoy siguiendo sus creencias, ¿sí? Ujú. Y el sentarse y tener esa conversación madura de que mamá o papá, yo entiendo que te está dando duro el hecho de que yo me esté bautizando en una iglesia cristiana. Hace poco, en un culto, escuchamos al pastor César Perdomo que él contaba su testimonio de que él llegó a la iglesia, conoció la iglesia, él solito, en la Sí. casa nadie más conocía de la iglesia, él se bautizó, pero antes de bautizarse le dijo a la mamá, mamá, me voy a bautizar en la iglesia. Y la mamá le dijo, usted se bautiza y se va de la casa, deja de ser mi hijo. ¿A Difícil. cuánto les ha pasado eso? Eso ha pasado. O ya no lo reconozco porque es que yo no lo creía así. O muchas cosas llegan a ocurrir, tal vez no en la ciudad. Yo he escuchado estos testimonios de pastores en zonas más rurales, en el campo, ¿sabes? Sí, En las que la familia, he escuchado cómo persiguen al pastor que va a bautizar a su hija con machete. ¿Sabes? Porque no cabe en la cabeza y es una cosa muy difícil, pero Dios como que va generando su obra. Es muy difícil tú querer también desde este punto de vista la cristiana convencer a tu familia. Mi hermana es menor que yo y le atraen muchas cosas de nuestra iglesia. Y ella sí, le dice a mi mamá, mami, sí, mira, esta es tu Biblia, la católica y acá dice el sábado. Y entonces, ¿por qué no? Y mi mamá dice, no, pero es que nos hemos adaptado. Entonces ella le refuta, pero es que, ¿cómo así? ¿Tú le crees más a el emperador este que a Dios? Entonces se genera un ambiente que suele ser un poco tenso. Y tú sí, dices, ¿será que yo la estoy embarrando? Estoy cometiendo ahí un error, generando ese, porque pues no es como que tú digas, sí, cuéntale, dile, peleale, no. Pero al fin y al cabo, como que cuando se chocan estas dos formas de manejar tus creencias, la verdad con lo que no es real, siempre hay inconformismo. Entonces, yo siempre me he visto como, ay, mi hermana Juanita podría estar a nada de aceptar a Jesús y qué bonito sería tenerla ahí en mi núcleo familiar cristiano, pero también es, mira la impotencia que a mí me genera como hermana cristiana. ¿Cuánta sí, impotencia no tendrá mamá viendo que ya me fui yo para ella? Y que se puede ir mi hermana, ¿sabes? Entonces es como lo que tú dices, la empatía al 1000%. sí. Ahora yo te pregunto, Laurita, ¿cómo te va con las costumbres cuando tú eres la única cristiana? Porque, por ejemplo, yo viví con mis abuelos adventistas mucho tiempo, hasta mis 15 años, y a los 15 me fui con mi mamá católica.
Pasé de ser una chica joven que toda su vida recibió sábado cantando en la sala todos juntos, con la Biblia, todos orando los unos por los otros, leyendo capítulos, a estar en una casa en la que soy yo solita, en mi cuarto, encerrada, tratando de centrarme en ese encuentro con Jesús, tratando de batallar con esos deseos de ver una película por fuera, de, ¿sabes? De escuchar a mi mamá que entonces se puso a ver justo la película que yo quería verme este fin de semana, ya la está viendo cuando yo ya empecé mi sábado. Entonces son esas Sí. batallas que se presentan. ¿Cómo ha sido para ti ese tema de los ambientes? ¿Te costó mucho o no? Hace un momento te estaba mencionando acerca de lo de las fiestas Ujú. navideñas sobre el 24 y el 31 y realmente sí fue una lucha muy grande y de hecho esas luchas donde tú caes un poco, ¿cierto? Y donde Ujú. dices, la embarré y porque caí en esto, ahora mi familia se va a perder. Ujú. Porque es eso, tú te comienzas a considerar como, Dios, o sea, la salvación de mi familia, que ellos conozcan de Dios depende de mí. Sí. Es una responsabilidad muy grande y eso es lo que sentimos nosotros las jóvenes cristianas. Y yo te puedo confesar también que aún siendo joven cristiana, muchas veces he sentido la carga espiritual en el hogar. Ok. ¿Por qué? Porque, digamos, mis papás dicen, no vamos, decían, como que si usted no va a la iglesia porque tiene que hacer tal cosa, nosotros no vamos. Se generaba eso. Yo decía, algún momento de la vida me tendré que ir del hogar, porque sea que me case, viaje, algo suceda y ustedes no van a ir a la iglesia. Entonces, cuando ya entro a trabajar con la iglesia y que toca estar todos los sábados ocupado, ya ellos aprendieron a que tienen que ir a la iglesia, esté yo o no esté yo. Ujú. Pero sí, claramente he tenido choques con familia no adventista, cristiana, y con mi familia no cristiana. Sí. Encontrar, y es así, o sea, yo digo, uno como joven cristiana tiene que encontrar ese equilibrio, porque, ¿sabes? Llegó una etapa donde mi familia no cristiana que me estaban viendo como la amargada, Ok. Sí, la que no se porque incluye, la que la que no se incluye, la que no baila, la que no se le hace. acabó la vida social, también Sí, piensan, ¿no? no, Que ya. y me veían así como alguien seria, alguien como, hasta pueden decir como tan creída, ¿no? ¿A Mm. qué viene si va a estar así? Y yo decía, Dios, ¿qué hago? ¿Sabes qué pensé? Yo dije, hasta yo puedo crear los ambientes también. Ujú. Yo como joven cristiana puedo crear los ambientes y yo le decía a mi mamá, yo cuando tenga mi apartamento, esté grande, ya en un futuro, yo quiero un día invitar, ya sea un 24, un 31 de diciembre, a mi familia y decirles, quiero invitarlos a mi casa que tengan un 24 diferente. Eso es lo que sueño, ¿sí? Porque ya es mi ambiente y es ahí donde uno tiene que entender, este es el ambiente de ellos. Ujú. Y si yo quiero que ellos conozcan qué es lo mío, cómo es mi forma de ser, yo quiero que vayan a mi ambiente Sí. y quiero crearlo, quiero que sea así. Y ha sido, sí, algo muy difícil donde aún de pronto está ese concepto de que es como amargada, ¿no? Como que Mm. tan seria, como antipática. Entonces, cuando yo dije, ¿cómo hago? Y es donde entro ya a hablar con ellos, a poder compartir con ellos y es donde recibo comentarios como, yo pensé que usted no hacía esto y yo pues el hecho de que sea cristiana no significa de que no pueda estar compartiendo con ustedes aquí, hablando, así que es muy difícil, no, es retador, perdón. Es muy retador, pero sí se puede con mucha oración. Y llegó un punto donde yo sentí que Dios me hablaba a través de ellos Sí. cuando ellos comenzaron a decirme, Laura, ore por mí porque yo sé que Dios la escucha a usted. Y yo decía como, pero Dios también lo escucha a usted, Ujú. ¿sí? Pero tuvo que crearse ese ambiente de confianza y yo lograr encontrar un equilibrio entre sí, soy cristiana, pero también puedo compartir con ustedes que no son cristianos. Y también recuerdo muy bien que decía una tía, es que no, Laura, es que prefiero que usted ore por mí porque fue algo muy chistoso porque me decía, puede ser que Dios esté ya tan cansado de escuchar a tanta gente pidiéndole cosas. Y yo como, no puede ser, o sea, ¿cómo están viendo a Dios? Y yo digo, ¿será que hasta yo fui la que creé ese concepto? Mm. De que se limita y que coloqué una barrera que porque soy cristiana no puedo participar de charlas. Bueno, hay ciertas charlas que no se pueden tener, ¿sí? Sí. Pero puedo entrar yo para transformar esas charlas en algo agradable. Wow, tú estás hablando ahí, Laurita, y a mí se me vino como un versículo en la mente
que es difícil de entender y de justificar como cristianos. Y es muchas veces malinterpretado, incluso pueden llegar a utilizarlo para burlarse de nosotros. Pero es Sí, ese versículo en el que Jesús dice, si te golpean en una mejilla, pon la otra. pon la otra. Y yo creo que estando en un hogar no cristiano, tú siendo cristiana, es el llamado más grande que nos puede hacer Jesús, porque no te está diciendo, déjate maltratar, Laura, qué divertido, no pasa nada, déjate maltratar, que te traten Sí, mal, que te digan esto, lo otro, que te dé dolor en el corazón porque es tu familia, porque son tus amigos, pero Dios es muy sabio. Número uno, tenemos una familia en Cristo y uno sí, encuentra mucho apoyo en las personas correctas que creen como tú en la iglesia, ¿verdad? Entonces ahí tú vas a encontrar también un soporte enorme que te va a dar como un poquito ese alivio de decir, ay, bueno, puedo contar con ellos, puedo expresarme, creen igual que yo, no me van a juzgar que porque oro antes de comer, porque hago esto y lo otro. Eso es demasiado importante, pero también tener en cuenta lo que tú dices, como cristianos somos el testimonio. Y si papá me juzga y me dice que soy una tonta, que le estoy dando mis diezmos y mi dinero a una iglesia, que es que qué me pasa, que recapacite, bueno, tal vez hay que recordar una y otra vez, estoy llamada a hacer esto. Y si mi silencio ahorita va a darme el regalo, que yo creo que no tiene ningún precio, de en 5 años, 7 años, 10 años, ver a mi papá transformando eso para aceptar a Jesús, yo creo que vale al 1000% la pena. es muy Dice cierto. Elena de White que si tuviésemos por allí las dimensiones de las bendiciones y de lo que nunca nos ha faltado en el pasado, entenderíamos lo que Dios está haciendo y lo que estamos viviendo hoy en el presente. Ahora imagínate si pudiésemos ver lo que se nos viene en 5 años, Laura, yo creo que no refutaríamos nada. ¿Sabes también qué reflexión me gusta bastante, Ana María, y que he podido entender desde mi experiencia? Y es que muchas veces nosotros creemos que porque es una familia no cristiana, Dios no nos va a hablar por medio de ellos. Ujú. Tengo mi familia que es cristiana y mi familia que no es cristiana. A las dos familias las quiero de la misma manera y son importantes para mí. Pero muchas veces he visto más empatía en las personas no cristianas. Sí. Y es una realidad muy grande. Yo creo que como jóvenes no cristianos, como jóvenes cristianos, lo sabemos, que encontramos más empatía en aquellas personas que todavía no conocen de Dios. ¿Y por qué? Porque tristemente a veces, o bueno, eso no es conocer de Dios cuando creo que soy cristiana y ya, muchas veces puedo ser cristiana, pero no conocer de Dios. Ujú. Yo creo que cuando conocemos de Dios tenemos más empatía, Sí, entendemos más, ¿cierto? eso es cierto. Y a veces creo que cuando somos cristianos, como que nos empeñamos más en mirar qué está bien, qué está mal, en lugar de decir, hombre, somos llamados es a predicar y ya. Así que yo he aprendido como joven cristiana que mi familia no cristiana en algún momento de pronto me ha llegado a herir con comentarios, no porque quieran o lo planeen, pero eso me ha permitido el entender eso y el tener empatía en eso, he podido presenciar cómo Dios me habla también a través de ellos. Yo creo que ahí Dios también nos da como un propósito en la vida. Como que nos dice, tú fuiste el primero, pero de ti depende de tus actos, de tu forma de comportarte, que sean más y que sean los que tú amas y los que te rodean. Yo siento que son muchos los desafíos en el aspecto de soy la única cristiana en mi círculo social, en mi familia, costumbres, formas de resolver los conflictos, palabras, Sí. que levantarse a hacer el devocional. Yo me acuerdo Ujú. que al inicio mi mamá me decía, pero usted, ¿qué es lo que dice a las 5 de la mañana? Que se levanta tan temprano y empieza a hacer ruido. Y era yo haciendo mi devocional. Entonces son cosas Sí. que, bueno, no te juzgan en ese momento. Ah, bueno, ya me decía, ah, y ya. Ahí se acaba la conversación, pero son cosas de que a veces te hace falta que alguien te entienda, que alguien te diga, Sí. oye, chévere, yo quiero hacerlo ahí como tú. Entonces son muchas cosas que nosotros podríamos mencionar, pero definitivamente Dios tiene como una misión para nosotros, por algo nos ha llamado, la carrera no Sí. es nada fácil, no es sencilla, creo que es una prueba más saber que estamos intentando perseverar en medio de un círculo que es ajeno a lo que tú crees y a tus formas de desarrollar tus creencias, y qué bonito saber que es una misión para nosotros, trabajar en ese aspecto de la vida. Preguntarnos hasta el momento de qué manera, siendo cristiana, he podido impactar la vida de mi familia no cristiana, porque puede ser que hayamos impactado de manera negativa o positiva. Ujú. Lo importante acá siempre es poder presenciar allí a Dios, que Dios sea el centro, que nosotros
podamos reflejar la luz que es Él en medio de nuestra familia. Si nos contestan mal, es necesario orar por esa persona. Sí. Porque a mí me impresiona tanto cuando muchos decimos como ya quiero que Jesús regrese pronto, pero hay bastante familia que aún no ha conocido la verdad y que aún no ha aceptado a Jesús. Sí. Esos familiares que nos han tratado mal, que nos han criticado, que han sido tan fuertes con nosotros, son los que más necesitan oración. Y Dios sabe cuando tu batería, Laura, está bajita, Sí, ¿sabes? Y yo siento que te envía cosas para motivarte, para decirte, a mí me ha pasado que yo digo, ay, estoy medio cansada de estudiar en una universidad en la que la gente no te entiende. Yo les sí, decía, yo adelanto mis trabajos, todo lo que ustedes quieran, todos los días, menos el sábado. Y llegaba yo a casa después de un sábado y todo el día se la habían pasado llamándome todo el día y eso te recarga y a veces cuando no sientes que ya no puedes más por ese aspecto de tu vida, Dios te da, aunque sea una cosa así, para motivarte al 100%, diría yo. Y a mí me sí. pasó en esa condición de que te estaba compartiendo, universitaria. Mi mejor amiga me dijo, necesito que ores por mí, lo mismo que te pasó a ti. Necesito Sí. que ores por mí porque siento que te escucha más a ti que a mí. Y fuerte cuando nos dicen eso. Y yo digo, wow. En lugar de uno sentirse como, ay, sí, Dios me escucha a mí, uno dice, qué triste. O sea, cuán engañado está por el enemigo de pensar que Dios no lo escucha. Qué triste, ¿y quién soy yo? También uno dice, uy, Dios ¿Quién soy yo mío. para que Dios me escuche? Sí, Sí. es como una predicación de todos los sentidos. Ella Sí. te hace sentir como que uno tiene responsabilidad por eso, la persona que te está pidiendo oración. Dos, porque te están analizando en realidad en todo momento. Imagínate que tú hagas Sí. algo mal y digan, no, ya no quiero que ores por mí porque, por lo Qué visto, responsabilidad, sí. por tu testimonio, entonces son cosas que uno tiene Sí. que tener en cuenta. Sabes que yo he entendido que nosotros somos los embajadores del cielo. Somos esos embajadores que están representando esa marca tan importante, esa empresa tan importante que es Dios, ¿cierto? Dios, siendo allí el Supremo, el Todopoderoso, tiene sus pequeños embajadores en todo, en todo, en todo el planeta. Y como es un embajador que representa una marca aquí en el mundo, tiene que su estilo de vida Ujú, tener presente 24/7 sí. esa marca. A nosotros nos diferencia y mi marca siempre va a ser Cristo Jesús, que eso sea lo que me represente a mí y yo soy un embajador y por lo tanto todo lo que haga Laura es lo que va a decir, esto es lo que representa a Dios, esto es lo que representa a Jesús y algo que no quiero que se finalice este podcast sin decirles y es que tuve muchos familiares que hicieron bastantes comentarios fuertes a Ana María Sí. y yo sé que en ese momento hay muchas jóvenes así luchando con tías, con primas, pero un día yo dije como he tenido el privilegio de conocer la verdad y tengo que ir más allá y quiero entender el por qué mi tía, mi abuela, mis primas son así. Un día escuché la historia de mi abuela, que es católica. Escuché la historia de todas mis tías que no son cristianas y entendí que ellas habían vivido una realidad totalmente diferente a la mía. ¿Sí? Una juventud, una niñez que uno dice, debí ser un poco más empática. En lugar de llegar a decir, es que soy cristiana, debí llegar como la sobrina que soy y sentarme y compartir con ellas un almuerzo y escucharlas. Ujú. Cuando yo comienzo a escucharlas y a entender la realidad de ellas, digo, realmente mi afán por dar a conocer que soy cristiana, olvidé realmente que es el evangelizar. Sí. Así que si estás luchando con un familiar allí en el hogar donde no te está permitiendo vivir una vida cristiana, recuerda que eres una embajadora del cielo, eres una embajadora de Dios y que tenemos que dejarnos guiar por ese todopoderoso que sin duda a veces nosotros creemos que queremos hacer como el papel de Dios, no, transformar a este familiar ya, pero nosotros con nuestro testimonio podemos dar un gran mensaje. Así Nos ha es. pasado a nivel laboral Ujú. que de pronto trabajamos con personas que de pronto no están en nuestro contexto espiritual Sí. y a veces de pronto chocamos y como estamos en el contexto cristiano uno dice como no puedo contestarle. Me Tengo tengo que que quedar en respirar silencio, profundamente. ¿cierto? Pero yo digo, Dios, porque me tengo que quedar en silencio, sí, es que me está faltando el respeto. Entonces, para pelear se necesitan dos, ¿no? Mm. Cuando pasan los días
y tú lees el chat de esa persona diciéndote, discúlpame por haber sido grosera, O porque uno dice estaba como, mal. Dios, imagínate que yo me hubiera dejado llevar y le hubiera contestado feo. Claro. No es Laura la que va a quedar mal, Ana María. Ujú. ¿Quién es el que va a quedar mal? Dios. Y esas Dios. son las herramientas que Dios utiliza, ¿no? Nosotros como que... Y Él sabe hasta dónde tú aguantas. Yo creo que a veces Sí. son ese tipo de pruebas que dice, yo resiste, que yo sé que tú Sí. puedes fallar, pero yo sé que tú puedes seguir adelante. Y la idea es no ceder ante todas esas tentaciones. Yo espero, Laurita, que hoy este episodio haya llenado tal vez un poquito más de Sí. esperanza a un corazón que se siente agotado, que está tal vez con muchos porqués en su mente. Dios, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué tenía que ser la que aguante todo? ¿Por qué papá se comporta así? ¿Por qué Sí. mis tíos me hablan así? Y también recordarles que bueno, que aunque no te conocemos, tú eres nuestra familia y nosotros sí te apoyamos, Así te es. apreciamos y te queremos muchísimo. Queremos recordar lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. No estamos solas, Dios nos va a guiar en este proceso y siempre ante cualquier situación difícil con nuestros familiares no cristianos, decir, Dios toma mi lugar. Excelente. Porque Laura, porque yo como joven cristiana soy humana y puedo perder el control. Ujú. Así que bueno, y antes de irnos, de finalizar nuestro podcast, queremos dejarles como siempre Recomendados. nuestros recomendados que sin duda puede ser de bendición para usted en sus redes sociales. Ujú. Inicio yo con mi cuenta de Instagram. Que me encanta. Por aquí, ¿sí te gustó? Me encantó. Bueno, quiero que busquen ya en sus redes sociales en Instagram esta cuenta que se llama Auri Justi. Ujú. Auri Justi, sí. Sí. Vamos a dejarlos ahí en los comentarios, en la descripción de podcast, nuestro podcast, todos los siempre medios. nuestros recomendados también. Esta cuenta es muy bonita de una chica que es de la iglesia adventista. Ganó un premio, los premios que hace la iglesia de SAC, de todos los influenciadores adventistas. Ok. Chévere que ustedes puedan conocerla y tiene una paleta de colores muy bonita, Preciosa. unos mensajes muy bonitos, tiene cómo hacer un estudio creativo, el Me estudio gusta. diario creativo y muchos consejos más, así que pueden encontrarla como @AuriJusti. Perfecto, ahí tenemos el recomendado de redes sociales para que el contenido de nuestras redes esté invadido de Jesús. Y yo les traigo una recomendada a nivel musical. Ella es una cantante que además de ser cantante es esposa, es mamá, canta por favor también con una voz muy prodigiosa y muy especial. Pero además les contamos que ella es profesional de la salud, ¿sabías tú? Que ella revisa Sí. los dientecitos de todas las personas, por lo menos de serio? la capital. Así que en estos años se ha enfocado en su ministerio musical, una elección difícil. Escoger Sí. entre una carrera que probablemente le da más ganancia económica que la otra, pero les recomendamos a Yasmín Cordero. Ustedes también la pueden apoyar en sus redes sociales, es @CorderoYasmín, Yasmín es con J y S. Ahí la pueden encontrar, seguirla. Ella es cantante, por supuesto, cristiana, adventista del séptimo día con muchísimo orgullo. Y por supuesto, la idea es que nosotros la apoyemos, le demos seguir y escuchemos sus canciones. A lo mejor nos puede dar motivación a través de esas alabanzas. De hecho, ya tiene un canto, Creo en ti, tiene una historia muy interesante para que la conozcan, visiten ya sus redes sociales. Y bueno, queridas damas y también caballeros que nos estuvieron escuchando por aquí en 20.000 palabras por día, les agradecemos por estar conectados con nosotros. Recuerden siempre allí estar escuchando nuestros episodios, que sin duda es un mensaje que Dios tiene para ustedes. Y bueno, Ana María, ¿cuál es el tema que se va a tratar en el siguiente episodio? Les tenemos un tema interesante. Siempre estamos de afán, Laura. Siempre estamos corriendo. Somos expertas en preocuparnos. Dejar todo para el último. Exacto. Sí. Y bueno, no queremos eso. Así que nos vamos a enfocar en no afanarnos, en dejar la prisa atrás y más bien Pero- enfocarnos en un día a día entregado en las manos de Jesús con paciencia. Pero cómo lograrlo, lo vamos a saber en el siguiente episodio. Estuvo con ustedes en 20.000 palabras por día, Laura Costa y Ana María Taborda, les deseamos un excelente resto de jornada. Que el Señor les bendiga y nos esperamos escuchar en el próximo episodio.